Cuando Jean-Claude Van Damme decidió romper el silencio, nadie imaginó la magnitud de lo que estaba por decir. Durante años, el actor belga fue conocido por su disciplina, su físico impresionante y sus películas de acción que marcaron a toda una generación, pero pocas veces se le vio hablar con profundidad sobre lo que ocurre detrás de cámaras en la industria del entretenimiento. Sin embargo, en una entrevista reciente que rápidamente se volvió viral, Van Damme sorprendió al mencionar 5 nombres que, según él, influyeron de manera decisiva en momentos clave de su carrera, y lo hizo con una franqueza que dejó al público impactado. No se trató de acusaciones escandalosas ni de revelaciones ilegales, sino de confesiones personales sobre lealtades, traiciones emocionales, aprendizajes duros y decisiones que cambiaron su destino profesional. El primer nombre que citó fue el de un reconocido productor de Hollywood que, según explicó, creyó en él cuando muchos estudios lo consideraban solo otro artista marcial extranjero. Van Damme relató cómo ese productor apostó por él en un momento en el que su carrera parecía estancarse, brindándole una oportunidad que redefinió su presencia en la pantalla grande. El segundo nombre fue el de un compañero actor con quien compartió escenas intensas en los años 90. Lejos de describir rivalidades exageradas, explicó que detrás de la competencia existía una presión constante por destacar, lo que generó tensiones que solo con el tiempo pudo comprender como parte del crecimiento profesional. El tercer nombre sorprendió aún más, pues se trataba de un director conocido por su estilo exigente y perfeccionista. Van Damme confesó que en su momento interpretó esa exigencia como una confrontación personal, pero con los años entendió que esa disciplina fue clave para pulir su actuación y ampliar su rango interpretativo más allá de las patadas giratorias que lo hicieron famoso. El cuarto nombre fue el de una figura influyente del mundo empresarial vinculada al financiamiento de grandes producciones. Aquí el actor habló sobre cómo las decisiones económicas pueden moldear carreras completas, determinando qué proyectos ven la luz y cuáles se quedan archivados, revelando así una cara menos visible del espectáculo. Finalmente, el quinto nombre fue quizá el más inesperado, una persona de su círculo íntimo que no pertenece directamente al mundo del cine, pero cuya influencia emocional, según dijo, fue determinante en los momentos más oscuros de su vida personal. Van Damme explicó que durante años cargó con la presión de mantener una imagen pública de fortaleza absoluta, mientras lidiaba con inseguridades, fracasos y dudas que pocas veces compartía. Al mencionar estos 5 nombres, no buscó generar polémica sino ofrecer contexto, mostrar que detrás de cada estrella hay una red de relaciones complejas que influyen en cada decisión. La reacción del público fue inmediata. En redes sociales comenzaron debates sobre la importancia de reconocer apoyos y errores, y muchos seguidores destacaron la madurez con la que el actor abordó su pasado. Algunos medios intentaron convertir sus palabras en titulares sensacionalistas, pero al analizar cuidadosamente la entrevista completa se percibe que el mensaje central no era acusar, sino reflexionar sobre el precio de la fama y la evolución personal. Van Damme habló también sobre la industria del cine de acción en los años 80 y 90, describiendo una época en la que el carisma físico era prioritario, pero donde la profundidad emocional rara vez era explorada. Explicó que con el paso del tiempo comprendió la necesidad de reinventarse, de aceptar papeles distintos y de enfrentar críticas con humildad. Recordó audiciones fallidas, proyectos cancelados y momentos en los que dudó de su propio talento. Al mencionar los 5 nombres, subrayó que cada uno representó una lección: confianza, competencia, disciplina, estrategia y apoyo emocional. Esa estructura casi simbólica de su relato dio la impresión de que llevaba años preparando ese discurso. También reconoció errores personales, admitiendo que en ciertos momentos permitió que el ego dominara sus decisiones, alejándolo de personas valiosas. La honestidad con la que habló conectó con una audiencia que ya no busca héroes perfectos, sino figuras auténticas que reconozcan su humanidad. A lo largo de la conversación, Van Damme insistió en que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas inesperadas. Habló de cómo la cultura de la fama puede aislar a los artistas, rodeándolos de expectativas irreales y críticas constantes. Al citar esos nombres, explicó que cada uno representó un espejo donde pudo verse reflejado, enfrentando sus virtudes y defectos. Muchos analistas interpretaron sus declaraciones como una señal de reconciliación con su pasado, una forma de cerrar ciclos sin rencor. Además, destacó la importancia de la resiliencia, recordando que hubo etapas en las que la industria parecía haberlo olvidado, pero que gracias a su determinación logró regresar con proyectos independientes que le permitieron explorar personajes más complejos. El impacto de sus palabras también abrió una conversación más amplia sobre cómo los artistas construyen su legado. ¿Se trata solo de éxitos de taquilla o también de las relaciones que forjan en el camino? Van Damme pareció inclinarse por la segunda opción, enfatizando que los vínculos humanos son el verdadero motor detrás de cualquier logro. Mientras algunos esperaban una confesión explosiva, lo que ofreció fue algo más profundo, una reflexión sobre crecimiento, responsabilidad y gratitud. Con el paso de los días, el eco de sus palabras no se apagó, al contrario,
tomó una dimensión más amplia. Diversos especialistas en cine comenzaron a revisar su trayectoria completa para entender cómo esas 5 influencias pudieron haber impactado decisiones específicas, desde la elección de ciertos guiones hasta la forma en que negoció contratos en momentos clave. Algunos recordaron su salto a producciones internacionales de mayor presupuesto, otros destacaron su etapa en proyectos independientes donde mostró una faceta más dramática. En cada fase parecía posible identificar la huella de una conversación, un consejo o incluso un desacuerdo que, según él mismo reconoció, terminó moldeando su carácter profesional. Van Damme explicó que durante mucho tiempo creyó que el éxito dependía únicamente del esfuerzo individual. Entrenaba durante horas, repetía escenas hasta el agotamiento y mantenía una disciplina casi militar. Sin embargo, con los años entendió que la colaboración es la verdadera columna vertebral del cine. Mencionó que uno de los 5 nombres fue quien le enseñó a escuchar más al equipo técnico, a comprender que un camarógrafo, un coordinador de acrobacias o un editor también aportan visión artística. Esa toma de conciencia cambió la manera en que se relacionaba en el set y, según dijo, mejoró notablemente la calidad de su trabajo. También profundizó en la etapa en la que su popularidad pareció disminuir frente al surgimiento de nuevas figuras del género. Lejos de culpar a la industria o al público, reconoció que necesitaba adaptarse. Fue entonces cuando recordó las palabras de otro de los nombres citados, quien le aconsejó diversificar su presencia y explorar mercados distintos. Esa sugerencia lo llevó a aceptar proyectos internacionales y a conectarse con audiencias que valoraban su estilo clásico de acción. De esa manera, transformó lo que parecía un declive en una oportunidad de expansión. Un aspecto que llamó la atención fue su reflexión sobre el orgullo. Admitió que en su juventud confundía confianza con arrogancia. Creía que debía demostrar superioridad constante para mantenerse relevante. Con el tiempo comprendió que esa actitud podía cerrar puertas. Al mencionar a uno de los directores que influyó en su carrera, explicó que las críticas duras que recibió no eran ataques personales, sino intentos de perfeccionar su desempeño. Ese entendimiento marcó un antes y un después en su forma de asumir comentarios externos. En la entrevista también abordó el impacto de la fama en la vida cotidiana. Comentó que viajar constantemente, vivir entre rodajes y promocionar películas puede generar desconexión con la realidad. Fue ahí donde el apoyo del 5º nombre, esa figura cercana fuera del espectáculo, cobró mayor importancia. Según sus palabras, esa persona le recordaba quién era más allá de los reflectores. Esa estabilidad emocional le permitió enfrentar altibajos sin perder completamente el equilibrio. A nivel mediático, el discurso de Van Damme abrió un debate interesante sobre la narrativa de las celebridades. Muchas veces el público espera revelaciones escandalosas, pero en este caso encontró una reflexión madura sobre responsabilidad y aprendizaje. Analistas culturales señalaron que este tipo de testimonios contribuyen a cambiar la percepción de los ídolos de acción, mostrándolos como individuos complejos con procesos internos similares a los de cualquier persona. El propio actor subrayó que no busca reivindicaciones ni aplausos tardíos. Dijo que el reconocimiento más importante es la tranquilidad de haber comprendido sus errores y agradecido a quienes influyeron en su camino. Incluso habló sobre cómo ahora intenta transmitir esas lecciones a actores jóvenes que lo ven como referencia. Les aconseja no dejarse llevar por la inmediatez de la fama ni por la presión de las comparaciones constantes. A medida que profundizaba en cada experiencia, se percibía un hilo conductor, la idea de que cada encuentro humano deja una marca. Las 5 personas mencionadas no fueron presentadas como figuras perfectas, sino como catalizadores de cambio. En algunos casos representaron apoyo incondicional, en otros, desafíos que lo obligaron a crecer. Esa dualidad fue uno de los puntos más destacados por quienes analizaron su discurso. Además, reflexionó sobre la evolución del cine de acción en la era digital. Explicó que hoy la tecnología permite crear secuencias impresionantes con efectos generados por computadora, pero insistió en que la esencia sigue siendo la conexión emocional con el público. Recordó que en sus primeras películas el riesgo físico era real y que esa autenticidad construyó una relación especial con los espectadores. Sin embargo, aceptó que los tiempos cambian y que la innovación es parte natural del arte. En la parte más introspectiva de la conversación, confesó que durante años evitó hablar abiertamente sobre ciertas experiencias por miedo a ser malinterpretado. Ahora, con mayor serenidad, siente que puede compartir su versión sin resentimiento. Esa serenidad fue evidente en su lenguaje corporal y en la forma pausada en que eligió cada palabra. No hubo dramatismo exagerado, sino una narrativa coherente que invitaba a la reflexión. El cierre de su intervención dejó una impresión clara: romper el silencio no siempre significa revelar secretos oscuros. A veces implica asumir la propia historia con honestidad. Van Damme concluyó que cada uno de los 5 nombres forma parte de un mapa personal que lo condujo hasta el presente. Un mapa lleno de aciertos y errores, pero también de aprendizaje constante.
Para muchos seguidores, esta etapa representa una nueva versión del actor, menos enfocada en demostrar fuerza física y más interesada en compartir sabiduría acumulada. Así, la historia continúa expandiéndose no como un escándalo, sino como un testimonio de transformación. El héroe de acción que conquistó pantallas alrededor del mundo ahora se muestra como un narrador de su propia evolución. Y quizá ese sea el giro más inesperado de todos: descubrir que detrás de cada figura legendaria existe un ser humano dispuesto a reconocer que su camino estuvo marcado por nombres, decisiones y lecciones que merecen ser contadas sin filtros ni exageraciones. Con el paso de las semanas, la conversación alrededor de sus declaraciones evolucionó hacia un análisis más profundo sobre el legado. Ya no se trataba únicamente de los 5 nombres mencionados, sino de lo que simbolizaban dentro de una trayectoria que abarca décadas. Historiadores del cine comenzaron a ubicar su carrera dentro de un contexto más amplio, recordando cómo el auge del cine de acción en los años 80 y 90 respondió a una demanda cultural específica: historias de héroes individuales capaces de superar cualquier obstáculo. En ese escenario, Van Damme se convirtió en un símbolo de determinación física, disciplina extrema y perseverancia. Sin embargo, al romper el silencio, mostró que detrás de ese arquetipo existía una red de influencias humanas que desafiaba la idea del héroe solitario. En nuevas entrevistas complementarias, explicó que el verdadero aprendizaje no llegó en los momentos de mayor éxito, sino en los periodos de incertidumbre. Recordó proyectos que no alcanzaron las expectativas comerciales y cómo esos resultados lo obligaron a replantear su estrategia. Uno de los nombres citados fue clave durante esa etapa, impulsándolo a analizar fríamente los números y entender que la industria combina arte y negocio en proporciones inseparables. Esa comprensión le permitió asumir decisiones con mayor visión a largo plazo, evitando que el orgullo dominara cada negociación. También habló sobre la importancia de la adaptación cultural. Al expandirse hacia mercados internacionales, descubrió que su imagen tenía significados distintos según la región. En algunos países era visto como un ícono clásico, en otros, como una figura nostálgica que evocaba la era dorada del videoclub. Lejos de incomodarlo, esa diversidad de percepciones lo motivó a redefinir su propuesta artística. Aseguró que uno de los 5 nombres lo alentó a abrazar esa versatilidad en lugar de resistirse a ella. Ese consejo, según explicó, amplió su alcance y fortaleció su conexión con nuevas generaciones. Otro tema recurrente fue la disciplina mental. Durante años entrenó su cuerpo con rigor casi absoluto, pero reconoció que descuidó la introspección. Con el tiempo entendió que la mente necesita el mismo nivel de atención que los músculos. Mencionó que uno de los directores con los que trabajó le sugería explorar las motivaciones internas de cada personaje, más allá de la acción física. Esa insistencia lo llevó a estudiar actuación con mayor profundidad y a interesarse por matices emocionales que antes pasaba por alto. Para muchos críticos, esa evolución explica por qué sus interpretaciones más recientes muestran mayor complejidad dramática. En el plano personal, subrayó la importancia del perdón. Admitió que en el pasado sostuvo rencores innecesarios, convencido de que defender su reputación era prioritario. Sin embargo, el tiempo le enseñó que cargar resentimientos consume energía creativa. Al mencionar nuevamente a las personas que influyeron en su vida, dejó claro que incluso los desacuerdos le aportaron lecciones valiosas. Esa perspectiva madura fue interpretada como un signo de crecimiento auténtico. La reacción del público también reflejó un cambio generacional. Muchos seguidores jóvenes, que no vivieron el auge original de su carrera, descubrieron a través de estas declaraciones una figura distinta a la que conocían por clips de escenas de combate. Vieron a un artista consciente de sus errores, dispuesto a reconocer influencias y a compartir aprendizajes sin dramatismo. Ese contraste fortaleció su relevancia en un entorno mediático saturado de declaraciones impulsivas. Además, su testimonio abrió una discusión sobre la presión de mantener una imagen coherente durante décadas. Explicó que el público suele esperar consistencia absoluta, pero que las personas evolucionan. Esa evolución, dijo, no debe interpretarse como contradicción, sino como evidencia de crecimiento. Uno de los nombres mencionados le recordó en su momento que cambiar de opinión es una señal de aprendizaje, no de debilidad. Esa frase se convirtió en uno de los puntos más citados por analistas y seguidores. En encuentros posteriores con fans, Van Damme reiteró que no pretende construir una narrativa heroica alrededor de su reflexión. Aseguró que simplemente llegó a una etapa de su vida en la que el silencio ya no tenía sentido. Compartir su experiencia, explicó, es una forma de agradecer a quienes lo acompañaron y de cerrar ciclos internos. Esa decisión transformó la percepción inicial de sus palabras. Lo que parecía una revelación inesperada se consolidó como un acto de transparencia calculada y serena. También reflexionó sobre el papel de la nostalgia en la cultura contemporánea. Reconoció que muchas de sus películas siguen siendo referencia obligada para quienes crecieron en esa época,
pero insistió en que el pasado no debe convertirse en prisión creativa. En su visión, honrar la historia implica construir algo nuevo a partir de ella. Uno de los 5 nombres fue determinante en esa comprensión, alentándolo a ver su legado como plataforma y no como límite. Con el tiempo, quedó claro que el verdadero impacto de su silencio roto no radicó en los nombres en sí, sino en la narrativa que los envolvía. Cada mención funcionó como punto de partida para reflexionar sobre liderazgo, humildad, disciplina y gratitud. La suma de esas ideas proyectó una imagen distinta del actor, menos enfocada en la espectacularidad física y más en la profundidad humana. En el cierre de uno de sus discursos más recientes, afirmó que la vida profesional es una serie de decisiones influenciadas por encuentros significativos. Dijo que si volviera atrás no borraría los errores, porque gracias a ellos comprendió el valor de escuchar y adaptarse. Esa afirmación sintetizó el mensaje central que se fue construyendo desde el inicio de su confesión pública. Así, la historia continúa desarrollándose como una crónica de transformación. Jean-Claude Van Damme, conocido durante años por su fuerza y agilidad, ahora es recordado también por su capacidad de introspección. Al citar 5 nombres inesperados, no encendió una polémica pasajera, encendió una conversación sobre la complejidad del éxito y la importancia de reconocer las influencias que moldean cualquier trayectoria. Y en esa conversación, quizá encontró una forma distinta de trascender, no solo como estrella de acción, sino como testimonio vivo de evolución personal y profesional. Al final, lo que comenzó como una frase impactante, "rompo el silencio", terminó convirtiéndose en una declaración de madurez. Los 5 nombres que Jean-Claude Van Damme mencionó no fueron piezas de un escándalo oculto ni detonantes de una polémica sin control. Fueron símbolos de etapas, decisiones y aprendizajes que marcaron su camino. Cada uno representó una lección concreta: la oportunidad cuando nadie más creía, la competencia que obligó a superarse, la disciplina que refinó su talento, la visión estratégica que redefinió su rumbo y el apoyo emocional que sostuvo su equilibrio en los momentos más difíciles. No quedaron acusaciones abiertas, ni insinuaciones sin respuesta, ni misterios a medio revelar. Lo que hubo fue contexto. Van Damme explicó por qué esas personas influyeron en su historia, reconoció sus propios errores, asumió su parte de responsabilidad y agradeció las enseñanzas recibidas. Con ello cerró ciclos que durante años permanecieron en silencio. Su mensaje final fue claro: el éxito no es obra de un solo individuo, sino el resultado de encuentros, decisiones y correcciones constantes. El héroe de acción que durante décadas representó fuerza física mostró que la verdadera fortaleza está en mirar atrás sin rencor, aceptar lo vivido y avanzar con claridad. Así, no quedó ninguna punta suelta. Los nombres fueron mencionados, las lecciones explicadas y el propósito definido. Más que una revelación explosiva, fue una confesión consciente. Más que un escándalo, fue un cierre. Y en ese cierre, Jean-Claude Van Damme no solo habló del pasado, dejó claro quién es hoy y cómo quiere que se entienda su legado, no como el de un ícono intocable, sino como el de un hombre que aprendió, evolucionó y decidió contar su historia completa, sin sombras ni silencios pendientes.